Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, chicos, nos sumergimos en uno de esos temas que nos dejan a todos con la boca abierta, un tema que ha estado resonando fuertemente en las redes sociales y en los medios de entretenimiento. Vamos a hablar de un escándalo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, y más específicamente, de una discusión que, según los reportes, fue tan intensa que dejó a todos impactados. Si están leyendo bien, el título no miente: escándalo Hande y Kerem en una fuerte discusión que deja a todos impactados. Sé que muchos de ustedes son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y probablemente siguen de cerca cada uno de sus movimientos, tanto profesionales como personales. Son dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, conocidos por su talento, su carisma y, por supuesto, por la química que desprendieron en la pantalla. Y es precisamente esa química, o quizás la ausencia de ella en un momento dado, lo que nos trae hoy aquí. Vamos a desglosar lo que se ha dicho, los rumores, las especulaciones, y tratar de entender qué pudo haber pasado para que una situación escalara a tal punto. Antes de adentrarnos en los detalles jugosos, les recuerdo, como siempre, que si son nuevos por aquí y disfrutan de este tipo de contenido, de las noticias del mundo del espectáculo, de los chismes y análisis, no olviden hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que publicamos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, manos a la obra. El título de este vídeo, como ya saben, se refiere a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y a una supuesta discusión muy fuerte entre ellos. La información que ha circulado principalmente a través de portales de noticias de entretenimiento y redes sociales sugiere que hubo un altercado significativo entre los dos actores. Las fuentes son variadas, pero muchas apuntan a que la discusión se dio en un contexto específico, quizás durante una grabación, un evento público o incluso en un entorno más privado. Para contextualizar un poco, Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial, o al menos a una fama muy amplificada, gracias a la serie Sen Kalkap. La serie fue un fenómeno en Turquía y especialmente en Latinoamérica, donde conquistó a millones de fans. La relación entre sus personajes, Eda y Serkan, era tan convincente, tan apasionada, que rápidamente surgieron rumores de que su química traspasaba la pantalla. Y como suele ocurrir en estos casos, los rumores se intensificaron cuando se hizo público que Hande y Kerem estaban saliendo en la vida real. Su relación fue una de las más seguidas y comentadas en el mundo del entretenimiento turco. Compartían momentos en redes sociales, se les veía juntos en eventos, y parecían ser la pareja perfecta, la pareja de ensueño para muchos de sus seguidores. Sin embargo, como sabemos, las relaciones, especialmente en el ojo público, pueden ser complejas y tener sus altibajos. Y es aquí donde entra el meollo del asunto. Los reportes sobre esta supuesta discusión son bastante consistentes en cuanto a la intensidad del altercado. Se habla de gritos, de tensión palpable, de palabras duras pronunciadas. Algunas de las versiones más extremas sugieren que la discusión llegó a un punto en el que la presencia de otras personas, quizás del equipo de producción o amigos, se hizo incómoda. La idea de que dos personas que se muestran públicamente tan enamoradas, tan unidas, puedan tener una confrontación de tal calibre es, sin duda, impactante. ¿Qué pudo haber desatado una discusión así? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, porque, por supuesto, no tenemos acceso directo a los detalles íntimos de lo que ocurrió. Sin embargo, podemos analizar algunas posibilidades basadas en el contexto de sus vidas profesionales y personales. Una de las teorías más obvias es que la discusión pudo haber estado relacionada con su trabajo. Ambos son actores exitosos con carreras en ascenso. A veces las presiones de la industria, los plazos ajustados, las exigencias de los guiones, o incluso diferencias creativas, pueden generar tensiones. Si estaban trabajando juntos en algún proyecto, o si uno estaba apoyando al otro en un proyecto, las diferencias de opinión o el estrés del momento podrían haber desembocado en un enfrentamiento. Por ejemplo, quizás hubo desacuerdos sobre cómo abordar una escena, sobre la dirección de su carrera, o sobre algún aspecto de su vida profesional que ambos vieran de manera distinta. Otra posibilidad, y quizás la más rumoreada, es que la discusión tuviera que ver con su relación personal. A pesar de parecer la pareja ideal, las relaciones públicas son un campo de minas. Las expectativas de los fans, la constante atención mediática, las agendas apretadas de ambos, y las inevitables diferencias que surgen en CEU. Cualquier pareja pueden sumarse y generar conflictos.
Quizás hubo celos, malentendidos, o simplemente un momento de frustración acumulada que explotó. Es fácil idealizar a las parejas famosas, pero recordemos que son seres humanos con sus propias luchas y sus propios problemas. También existe la posibilidad de que haya habido una combinación de factores. El estrés profesional puede filtrarse en la vida personal, y los problemas personales pueden afectar el rendimiento profesional. Es un ciclo que puede ser difícil de romper. Lo que hace que esta noticia sea tan impactante, más allá de la furia en sí, es la imagen que Andy y Kerem proyectan. Son vistos como modelos a seguir, como ejemplos de éxito y felicidad. Ver que incluso ellos pueden pasar por momentos de conflicto tan intensos, nos recuerda su humanidad, pero también puede ser un poco decepcionante para aquellos que idealizan sus vidas. Los medios turcos y los fans en redes sociales han estado analizando cada detalle, cada palabra de los comunicados oficiales, cada gesto en sus apariciones públicas posteriores. A veces, un simple comentario o una foto que no incluye al otro puede ser interpretado como una señal de problemas. La especulación es un deporte popular en el mundo del entretenimiento, y en este caso, ha sido particularmente activa. Es importante ser cautelosos con la información que circula. Muchas veces, los medios exageran o distorsionan los hechos para generar más clics y vender más. Los rumores pueden convertirse en verdades a medias o, peor aún, en falsedades completas. Por eso debemos abordar estas noticias con un grano de sal, reconociendo que lo que se publica no siempre es la historia completa o la verdad absoluta. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la forma en que se han reportado, sugieren que algo sí ocurrió. La descripción de la discusión como fuerte y que dejó a todos impactados, no es algo que se tome a la ligera en la prensa de entretenimiento. Implica que fue un evento notorio que presenciaron varias personas y que generó una reacción significativa. Ahora, ¿qué implicaciones podría tener esto para su relación? Si los rumores son ciertos y si la discusión fue realmente grave, podría haber puesto a prueba su vínculo. Las relaciones, incluso las más fuertes, tienen sus límites. Si una discusión llega a ese nivel de intensidad, puede ser un punto de inflexión. Podría ser un momento en el que ambos se dan cuenta de que necesitan trabajar más en su comunicación, en su manejo de conflictos, o incluso, en casos extremos, podría ser un indicio de que la relación ha llegado a su fin. Por otro lado, también es posible que hayan superado este obstáculo. Las parejas a menudo pasan por momentos difíciles. Una discusión fuerte, aunque impactante en el momento, no necesariamente significa el fin de algo. Si ambos son maduros y están comprometidos con la relación, podrían haber utilizado esa experiencia como una oportunidad para crecer y fortalecer su vínculo. Podrían haber aprendido a comunicarse mejor, a entenderse más profundamente y a manejar sus diferencias de una manera más saludable. La realidad es que sin declaraciones directas y definitivas de Andy y Kerem, todo lo que podemos hacer es analizar la información disponible y especular. Y es precisamente esa incertidumbre, esa falta de una respuesta clara, lo que a menudo alimenta aún más el interés y la conversación. ¿Cómo reaccionaron sus seguidores a estos rumores? Bueno, como era de esperar, hubo una división. Algunos fans se mostraron preocupados y tristes, temiendo por la relación. Otros adoptaron una postura más comprensiva, recordando que son humanos y que las discusiones son normales. Y por supuesto, hubo quienes se deleitaron con el drama, disfrutando de la controversia. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y memes. Es un recordatorio interesante de cómo la vida de las celebridades se convierte en un espectáculo para el público. Su felicidad, su tristeza, sus éxitos y sus fracasos, son temas de conversación y debate para personas que quizás nunca los han conocido personalmente. Una cosa que podemos extraer de esta situación es la fragilidad de las relaciones, incluso aquellas que parecen perfectas desde afuera. La presión de ser una figura pública, de mantener una imagen, puede ser abrumadora. Y cuando se suman las presiones naturales de cualquier relación, el resultado puede ser explosivo. Para terminar esta parte, quiero recalcar la importancia de no juzgar a las personas basándonos en fragmentos de información o rumores. Andy y Kerem son artistas talentosos que han brindado muchas horas de entretenimiento a sus fans. Merecen respeto independientemente de los altibajos que puedan experimentar en su vida personal. Ahora, después de haber desglosado este escandaloso evento y las posibles razones detrás de él, y habiendo reflexionado sobre el impacto que tiene en el mundo del espectáculo y en nosotros como espectadores, llegamos a la Ruth final de nuestro vídeo.
En resumen, hemos hablado sobre el reciente escándalo que involucra a Anne Ercel y Kerem Bürsin, y una supuesta discusión muy fuerte entre ellos. Hemos explorado las posibles causas de este altercado, desde diferencias profesionales hasta tensiones personales, y hemos reflexionado sobre la naturaleza de las relaciones en el ojo público. Hemos destacado la importancia de ser cautelosos con los rumores y de recordar la humanidad de las figuras públicas. Lo que queda claro es que, independientemente de la verdad completa, esta situación ha generado un gran revuelo y ha puesto de manifiesto la intensidad con la que el público sigue la vida de sus estrellas favoritas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo y a explorar este tema con nosotros. Su atención y su interés son lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre este escándalo? ¿Creen que la discusión fue tan grave como se reporta? ¿Qué consejo le darían a Hande y Kerem si pudieran? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus comentarios son una parte fundamental de esta comunidad que hemos construido juntos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha entretenido o informado, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o con cualquiera que disfrute de las noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Únanse a nuestra creciente familia y asegúrense de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Una vez más, gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, por qué no, más chismes. Hasta la próxima, cuídense mucho y sigan disfrutando de su día. Adiós.